Buenos días con todos. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este congreso. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y quiero presentar el día de hoy un tema que ha salido recientemente planteado en el año 2023, que básicamente lo que hace es integrar algunas enfermedades que por muchos años han sido o son conocidas por nosotros, pero que han sido tratadas de una forma un tanto aislada. Justo en esta revisión hacen hincapié en la necesidad de que veamos de una forma un poco más holística al paciente con riesgo cardiovascular, ¿no? Ya conocíamos un poco al respecto, pero se han integrado algunas de las enfermedades que vamos a revisar. La siguiente. ¿Es acá? Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, siempre declarar que no tengo conflictos de interés. Y empezaremos hablando un poco de lo que es la enfermedad renal crónica, ya que vamos a enfocarlo desde la visión del nefrólogo. Han habido dos charlas muy interesantes en la mañana de falla cardíaca y de hígado graso, bueno, antiguamente llamado hígado graso, que tienen mucha relación con esta charla y tanto el gastroenterólogo como el cardiólogo han dado sus puntos de vista que vamos a complementar con el punto de vista nefrológico. Solamente para mencionar lo que dice la actualización de la guía CADIGO 2024 en cuanto a la enfermedad renal crónica, sabemos de que es una entidad que se va a caracterizar porque hay una anormalidad, ya sea en la función o en la estructura renal, en un tiempo mayor a 3 meses, que implica la disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y que necesariamente requiere la presencia de un marcador de daño renal. Es decir, todo aquel paciente que tenga albuminuria o proteinuria, alguna alteración del sedimento urinario, tenga una tubulopatía, una glomerulonefritis, o sea, trasplantado renal, ya podemos considerarlo como un paciente con enfermedad renal crónica. Y dicho sea de paso, tenemos que tener en cuenta también esto, ya que nuestro elemento más usado para valorar la enfermedad renal crónica siempre va a ser la creatinina, o ha sido a lo largo de los años pero si bien es cierto, la clasificación nos dice de que tiene que haber una tasa de filtración menor de 60, hay que recordar que el estadio 1 y 2 están por encima de 60 de tasa de filtración glomerular, lo cual implica de que el paciente de repente muchas veces puede tener una creatinina entre comillas normal, pero ya tener daño renal. Es decir, si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico que tiene más de 3 meses de enfermedad, que tiene 5 gramos de proteinuria, pero creatinina en 0.7, yo ya lo considero como enfermo renal crónico, obviamente en un estadio 1 probablemente o estadio 2, y que a su vez estos estadios o a mayor nivel de albuminuria o menor nivel de tasa de filtración glomerular, el riesgo cardiovascular, la posibilidad de llegar a diálisis también va a ser mucho mayor. Teniendo en cuenta esto, vamos a repasar algo de los datos que hay a nivel del país. Son muy pocos en realidad en cuanto a enfermedad renal crónica. Es una revisión del año 2016 en la cual se hablaba de que la etiología de la enfermedad renal crónica, desde 1996, que fue el doctor Ciesa uno de los primeros que empezó a estudiar la etiología en el país, en primer lugar encontró que era la glomerulonefritis y en segundo lugar la diabetes. En el año 2011 se encontró igual la diabetes en segundo lugar y ya para el año 2015 también la diabetes estaba por allí, ya en primer lugar, pero si analizamos estos 3 gráficos, tenemos que tener en cuenta de que es la diabetes una de las enfermedades que más causa enfermedad renal crónica, y no solo enfermedad renal crónica, sino también mayor mortalidad cardiovascular y por ende mayor gasto en los sistemas de salud. Por otro lado, esta misma revisión encontró de que la mayoría de pacientes no tenían una evaluación previa en la función renal, no estaban recibiendo tampoco gran parte de ellos un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en la época actual, pues, ya la mayoría de pacientes lo tienen, ¿no? ¿Qué sucede en el mundo? En realidad es una causa importante también de enfermedad y de mortalidad. Veamos que para el 2013 más o menos ocupaba a nivel mundial la 19ª causa de muerte, pero que para el año 2017 haya subido al puesto número 12 y que para el 2040 se proyecta a que pueda llegar hasta el puesto número 5. Aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo ya tienen enfermedad renal crónica y va a ser mucho más prevalente en pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus. Algunas razas tienen más predisposición, los pacientes a mayor edad tienen más posibilidad de enfermedad renal crónica.
Las mujeres, de hecho, las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes, por el mismo embarazo se exponen a preeclampsia, entre otros factores que van a conllevar a que tengan enfermedad renal crónica. Y paradójicamente son las pacientes que más donan a sus, sobre todo hijos, en trasplante renal y las que menos trasplante reciben, ¿no? En cuanto a las prevalencias de la enfermedad renal crónica en ciertos grupos poblacionales como los diabéticos, encontramos unas tasas de hasta 25% en diabéticos y en hipertensos de hasta 6%, dependiendo del tipo de estudio. Pero en general vemos de que la enfermedad renal crónica con el tiempo va a ir incrementándose y se sigue incrementando, de hecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muchos los conocemos, de hecho algunos son están dentro de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial. Hay otros factores no tan clásicos como el cambio climático que ya está afectando también, las nefrotoxinas, la neuropatía obstructiva, el hecho de tener una falla renal aguda. Recordemos que la falla renal aguda es un factor importantísimo, predisponente para desarrollar enfermedad renal crónica. De hecho, todo paciente que tenga enfermedad renal aguda o falla renal aguda debe hacerse un seguimiento, sobre todo si es que ha requerido diálisis o si es que ha tenido proteinuria tras la injuria renal aguda, porque tiene alta posibilidad de llegar a enfermedad renal crónica y terminar en diálisis. Es más, muchos de los pacientes que dializamos en la UCI, muchas veces ya salen de la UCI con diálisis y ya se quedan lamentablemente en la terapia de reemplazo renal. Otra de las entidades son las glomerulopatías, algunas enfermedades infecciosas, VIH también que está incrementándose, de hecho puede ocasionar enfermedad renal crónica, los estados de pobreza y malnutrición, de hecho desde el feto, el paciente que nace con bajo peso al nacer o prematuro tiene más posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Y estos son los factores que de repente conocemos, los más clásicos. Con los años, desde 2011 ya se planteó que la altitud o vivir en altura también condicionaba enfermedad renal crónica, ¿no? Justo el doctor Avides Hurtados, el médico peruano, planteó el término de síndrome renal de gran altitud, en base a algunos estudios que demostraban que los pacientes que viven en altitud tienen mayor nivel de proteinuria, menor tasa de filtración glomerular, mayor hiperuricemia, mayor hipertensión, que se configuró como el síndrome renal de gran altitud. Hemos realizado un par de publicaciones al respecto sobre la necesidad de enfocar a la nefropatía de altura, que engloba no solo el síndrome renal de gran altitud, sino a otras, como ya una causa importante de enfermedad renal crónica, porque en nuestro país tenemos varias ciudades con gran altitud, ¿no? Cerro de Pasco, Puno, Cusco, entre otras. Y bueno, hablando un poco del riesgo cardiovascular, tenemos que mencionar de que además de la enfermedad renal crónica, que ya hemos mencionado que tiene alta posibilidad de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, existen otras que están interrelacionadas o muy íntimamente ligadas. De hecho, la diabetes, la obesidad, el hígado graso, el stroke, la falla cardíaca, todas ellas van a estar relacionadas al riesgo cardiovascular, van a incrementar el riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular normalmente suele ser aditivo, es decir, si un paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene falla cardíaca, este riesgo cardiovascular se duplica o cuadruplica. Y cada vez que se va agregando una de estas enfermedades, el riesgo es mucho mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta esto en la evaluación de los pacientes y también tener en cuenta de que muchas de las enfermedades están relacionadas con el riesgo cardiovascular y están interrelacionadas entre sí por mecanismos fisiopatológicos comunes. De hecho, la diabetes puede condicionar que haya stroke, la diabetes misma puede condicionar que haya obesidad, la propia obesidad igualmente condiciona diabetes, la obesidad condiciona hígado graso, la diabetes mellitus condiciona enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica ya sabemos que tiene una interrelación muy importante con la falla cardíaca bidireccional, entre otras. Y bien, vamos a desglosar un poco cada una de ellas para luego integrarlas, que es lo que queremos plantear, ¿no? Porque siempre a lo largo de los años hemos visto cada una de ellas en forma de repente separada, pero recordemos que el organismo siempre está integrado, por más que lo estudiamos desde los primeros años en forma separada, y vamos a comenzar hablando de lo que es la enfermedad renal diabética, ¿no? Y la diabetes mellitus. Nosotros conocemos el patrón clásico de la enfermedad, no está, allá, que el paciente comienza a desarrollar proteinuria, luego hace un síndrome nefrótico secundario,
más o menos a los 15 a 20 años comienza a desarrollar ya falla renal y termina en diálisis, ¿no? Ese es el mecanismo clásico, que es la primera línea que vemos arriba. No se ve, no se apaga, se ha acabado la pila. Bueno, la primera línea que vemos arriba, en la que dice Classical DKD, ¿ya? Pero no es el único fenotipo. De hecho, muchos pacientes diabéticos pueden comportarse de diferentes formas, y otro de los comportamientos que adquieren es el fenotipo número 2, que es el que dice regresión de albuminuria. O sea, empiezan a desarrollar albuminuria y con el tratamiento regresa la regresión a la albuminuria y el paciente, entre comillas, está curado, ¿no? O estable. Pero existe también, además, otro fenotipo que también lo vemos con menos frecuencia, pero también es bastante importante, de aquellos pacientes que comienzan a hacer una rápida declinación de la tasa de filtración glomerular y con ello llegan rápido también a diálisis. Y el cuarto fenotipo, que es uno de los que ha salido recientemente, que está poco estudiado, es el fenotipo de los pacientes que no tienen ni proteinuria ni albuminuria. De hecho, es una pequeña cantidad de pacientes también, pero suele ser también bastante agresivo, llega también a diálisis, a pesar de que nosotros aparentemente cuando los vemos no tienen ningún tipo de daño renal porque no hay albuminuria, no hay proteinuria, pero la lesión que manifiestan normalmente suele ser túbulo intersticial. Entonces, en cuanto a la diabetes y su fisiopatología a nivel renal, se han estudiado a lo largo de los años muchos mecanismos. Sabemos que el principal es el mal control glicémico, que genera un mecanismo metabólico, donde hay otros factores fisiopatológicos ya conocidos por todos, pero en cuanto al mecanismo hemodinámico, es la hipertensión intraglomerular, uno de los principales mecanismos que se viene también estudiando a lo largo de los años, y que son justamente los YECAS o los ARA2 los que bloqueaban este mecanismo de hipertensión glomerular. En los últimos años se ha dado prioridad a estudiar este mecanismo inflamatorio fibrótico, en la cual van a intervenir varios factores, como por ejemplo la glucotoxicidad intrarrenal, el cotransporte del GLT2, el factor inducible de hipoxia, lo cual nos permite explicar por qué los pacientes diabéticos tienen más anemia comparados con otros pacientes no diabéticos que también tienen enfermedad renal crónica en el mismo estadio, ¿no? Y el receptor de mineralocorticoide, el cual ha también cobrado bastante relevancia en los últimos años. En base a esto, podemos decir de que estos mecanismos, tanto inflamatorios como hemodinámicos, finalmente van a condicionar daño renal, ¿no? Con daño glomerular, con proteinuria, con lesión incluso tubular, van a condicionar daño vascular y daño cardíaco con hipertrofia miocárdica, remodelación, fibrosis ventricular, etc. Entonces, todo esto, al final, va a tener que ser controlado por nosotros, y de hecho, ya como vamos a revisar en un momento, hay fármacos que ya están dirigidos a controlar el proceso inflamatorio y fibrótico en la diabetes y la enfermedad renal diabética. Bien, solamente un pequeño comentario de la enfermedad renal diabética no proteinúrica, que no la vemos muy frecuentemente. Recordemos, como hemos dicho, siempre vemos el patrón clásico, el paciente con proteinuria, que hace síndrome nefrótico y luego falla renal, pero este es mucho más frecuente en mujeres con antecedentes, sobre todo de tabaquismo, y suele dar más lesiones túbulo-intersticiales, ¿no? Por eso es que no se ve proteinuria. Y algunos factores fisiopatológicos también están involucrados, como por ejemplo, mayor envejecimiento renal, mayor fibrosis intersticial, mayor hiperuricemia, entre otros. Para tener en cuenta a estos pacientes que, por ejemplo, no tienen microalbuminuria, no quiere decir que no tengan enfermedad renal diabética. Y bien, en cuanto a la obesidad, hay mucho que hablar también en su relación con el riñón. Solamente vamos a mencionar un par de cosas en relación, por ejemplo, a la diabetes y la misma enfermedad renal. Como dice el dicho, no sabemos cuál fue primero, si el huevo o la gallina, ya que la obesidad está asociada íntimamente a la diabetes, y también la diabetes está asociada muy íntimamente a la obesidad, dado que la obesidad, por ejemplo, del universo de pacientes con obesidad, el 90% son diabéticos, el 77% tienen apnea del sueño y el 85% tienen hígado graso. Ya por eso se está también tratando no solo con diabetes, sino en general con incluso glomerulopatías, de decir de que de repente la obesidad es la que origina muchas de estas enfermedades, incluso las glomerulopatías, y es la que deberíamos empezar a tratar, ¿no? Y como vamos a ver más adelante cuando hablemos del síndrome del reno cardiometabólico, tiene mucho de cierto esta propuesta.
La obesidad por sí misma va a generar múltiples enfermedades. Está asociada a 224 comorbilidades más o menos que se han descrito en los pacientes, muchas de ellas conocidas, ¿no? Por ejemplo, osteoartritis, osteoporosis, sepsis materna, mayor nivel de preeclampsia, fibromialgia, más infección urinaria, disfunción sexual, más riesgo de cáncer, más riesgo de enfermedad de hígado graso, asma, neumonías, entre otros. Y de hecho, enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales va a empezar el paciente obeso a desarrollar enfermedad renal? Son los casi similares a los que encontramos en la diabetes y nos encontramos en la propia enfermedad renal crónica, ¿no? Hay inflamación, hay mayor estrés oxidativo, hay producción de adipoquinas y citoquinas, hay efectos mecánicos que van a producir disfunción de órganos, sobre todo a nivel del hígado, y hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tal y como sucede en la enfermedad renal crónica, tal y como sucede en la enfermedad renal diabética y en la propia hipertensión renal. Entonces, hasta acá, como hemos ya comentado, tenemos que resaltar de que tanto la obesidad como la propia diabetes, la enfermedad renal crónica, van a compartir mecanismos fisiopatológicos, principalmente inflamatorios, profibróticos y de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, hemodinámicos. Bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? El exceso de adipocitos, la adiposidad va a comenzar a producir citoquinas proinflamatorias que van a generar resistencia a la insulina. Eso condiciona exceso de diabetes, también condiciona la propia adiposidad de que haya una producción alterada de los lípidos, que finalmente va a llevar a cirrosis o a hígado graso, a enfermedad coronaria, dislipidemia, falla cardíaca, stroke, enfermedad renal crónica. De hecho, hay una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre otros mecanismos que, como hemos comentado ya, van a ser comunes en estas enfermedades cardiovasculares. Y precisamente hablando a nivel renal, ya se conoce hace algunos años que la propia obesidad por sí misma, sin ningún otro factor asociado, es decir, en un paciente que es obeso, que no es diabético, ni hipertenso, ni nada, puede desarrollar directamente enfermedad renal crónica, lo que en los largos de los años conocimos como la glomerulopatía del obeso, ¿no? Que suele dar patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto se estudió primero en autopsias, luego ya se ha ido biopsiando a algunos obesos y se encuentran cambios renales propios de una focal y segmentaria, que al final también va a condicionar de que haya enfermedad renal terminal, ¿no? Si es que no se trata. Y de hecho, comparte, como vemos aquí, también varios mecanismos fisiopatológicos comunes a la enfermedad renal crónica, es decir, alteraciones hemodinámicas como hiperfiltración glomerular, vasodilatación aferente y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto también fue demostrado debido a que cuando se hacía cirugía bariátrica a pacientes que tenían obesidad y tenían proteinuria, concomitantemente con la disminución del peso, se observaba que había, después de la cirugía, una reducción de la proteinuria y mejora de la tasa de filtración glomerular, lo cual obviamente nos hace pensar de que hay una estrecha relación entre la obesidad y la enfermedad renal crónica. Tanto así de que ya en estos últimos años, esto es un artículo de 2023 que menciona que el propio riñón puede activar mediante una vía riñón-cerebro la tendencia o la predisposición a tener obesidad a través de este factor de diferenciación del crecimiento y obviamente por todos los mecanismos que hemos conversado, ¿no? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre otros. En cuanto a la falla cardíaca, nosotros sabemos ya hace muchos años por el síndrome cardiorrenal de que hay una relación muy estrecha también entre el riñón y el corazón, y de hecho lo vemos a diario en la práctica clínica. Solo para tener algunos datos en cuenta, el 14% de pacientes con diabetes tienen falla cardíaca, el 60% de pacientes con falla cardíaca y diabetes tienen enfermedad renal crónica, hasta el 45% de pacientes con falla cardíaca tienen enfermedad renal crónica y casi un tercio de los pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y también es importante resaltar que la mayoría de diabéticos, la primera complicación que van a tener va a ser o una enfermedad renal o una enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, que muchas veces al inicio suele ser asintomática, por lo cual hay que detectarla tempranamente y también darle tratamiento, ¿no? Son igual datos que mencionan de que a nivel mundial hay
miles de pacientes que tienen ya enfermedad renocardíaca y que van a condicionarles que a su vez tengan mayor enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los mecanismos? Muy similar a todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Igualmente, cuando hay una disfunción cardíaca, que vemos en la imagen de la izquierda de ustedes, esta va a generar disfunción hemodinámica que va a producir alteración a nivel de las arteriolas aferente y eferente, condicionando daño renal, que es lo que conocemos como el síndrome cardiorenal tipo 2, ¿no? Hay otros mecanismos neuromorales, inflamatorios, estrés oxidativo, disfunción endotelial, y de igual forma, cuando es el riñón el que falla primero y luego se produce daño cardíaco, es decir, el síndrome cardíaco tipo 4, van a ser otros elementos como la anemia, las toxinas urémicas, la alteración del calcio, el fósforo y la paratormona, las que también van a condicionar mayor daño cardíaco. Bueno, hubo una charla muy interesante sobre hígado graso. Actualmente, como ya lo mencionó también el doctor Narváez, se le llama así, ¿no? Enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, MAFLD en sus siglas, lo cual tiene una alta prevalencia también a nivel diabético y en general en la población no diabética. 25% de la población general va a tener este hígado graso y 60% de los diabéticos va a tener también este hígado graso. Y no solo es que se genere una asociación con la diabetes, sino con otras enfermedades. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, hay una alta predisposición a ser diabético y tener hígado graso, ya que va a haber una estrecha relación bidireccional que va a generar resistencia a la insulina y eso va a promover más adiposidad, mayor liberación de ácidos grasos libres y depósito en el hígado. Pero también va a condicionar mayor riesgo de fibrilación auricular, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad renal crónica y algunas otras entidades como la apnea obstructiva del sueño, incluso cáncer colorectal, cáncer carcinoma esofágico y más fracturas en hombres también. Lo paso rápidamente porque ya lo han revisado en la mañana, pero los mecanismos fisiopatológicos que involucran al hígado graso, antiguamente llamado hígado graso, van a ser la acumulación de grasa en el hígado, producto de varios mecanismos, ¿no? Primero ingresa o se inicia, perdón, con una ingesta excesiva tanto de lípidos como de glucosa que van a condicionar obesidad y resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina va a generar directamente daño a nivel hepático, condicionando mayor lipogénesis, mayor gluconeogénesis, con disminución de la síntesis de glucógeno, mayor estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial, mayor fibrogénesis y mayor inflamación. O sea, muchos de los mecanismos que hemos también desarrollado, que hemos conversado, ¿no? Entonces, realmente sí hay una relación muy estrecha también entre el hígado graso, la obesidad, la resistencia a la insulina y, como vemos por aquí, a la hipertensión arterial y a la disbiosis intestinal, que también ya se sabe que genera mayor daño renal. De hecho, en los pacientes con enfermedad renal crónica también hay alteración de la microbiota intestinal. Pero ¿cuál es su relación con la enfermedad renal crónica? Si analizamos lo que hemos dialogado hasta ahora, van a ser prácticamente los mismos mecanismos fisiopatológicos, es decir, mayor inflamación, mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estrés oxidativo, y el propio riñón va a condicionar por las toxinas urémicas más daño a nivel hepático, condicionando que haya más hígado graso. Entonces, hubo algunos estudios importantes que evaluaban justamente si había esta relación, tratando de discernir en estos pacientes con hígado graso qué tanto daño renal tenía. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, o mejor dicho, la enfermedad renal crónica estaba presente en 14% de los pacientes que tenían ya hígado graso. Tenían además más proteinuria, ¿no? Los pacientes tuvieron además menos tasa de filtración glomerular, es decir, los que tenían hígado graso, mayor albuminuria y más tasa de enfermedad renal crónica, casi 25%, que aquellos que no tenían el NASH, y tenían además más microalbuminuria, lo cual nos hace pensar de que estamos de repente subdiagnosticando a estos pacientes con hígado graso, porque a lo largo de los años casi siempre hemos trabajado junto con el cardiólogo, con el endocrinólogo, pero casi no hemos hablado mucho del tratamiento que debemos llegar o tener
con el gastroenterólogo, el hepatólogo, ¿no? Por todo lo que hemos mencionado. De hecho, cuando nosotros tenemos un paciente diabético, lo primero que hacemos es mandarlo al cardio, al gastro, perdón, al cardio, al gastro, al endocrino, al nefrólogo, pero no lo mandamos al gastro, ¿no? Pero ya con esto creo que tenemos que hacer hincapié y tener en cuenta este eje, ¿no? Eje cardio, nefro, hepato, metabólico. Considerando que los pacientes con hígado graso o con la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, mejor dicho, van a tener una alta posibilidad de hacer enfermedad renal crónica, de hacer microalbuminuria, menor tasa de filtración glomerular, independientemente de si son obesos o si son diabéticos o son hipertensos. Es decir, solo por tener hígado graso tienes más posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, resumiendo, y qué es lo que quiero plantear, que probablemente en unos años se manifieste a la obesidad como la causante de todos nuestros males, ¿no? Y es que la obesidad va a dar origen a múltiples entidades con las cuales comparten múltiples también mecanismos fisiopatológicos, ¿no? El hígado graso, la arteriosclerosis, la falla cardíaca y la enfermedad renal crónica. Entonces, frente a un paciente que tenga un compromiso cardiorrenal metabólico, tenemos que ver más allá de lo evidente, porque, por ejemplo, aquí algunos me dirán que pueden ver dos ancianos, dos guitarristas, por acá hay una ventana que se está viendo, no sale una persona. Entonces, la idea de o lo que quiero transmitirles con esta imagen es de que nosotros tenemos que ver más allá de lo evidente, enfocar al paciente con riesgo cardiovascular tempranamente, como vamos a ver ahora, con el síndrome cardiorrenal metabólico, y tenemos que hacerlo en forma ordenada. Y justamente lo que resume todo lo que hemos hablado es esto, ¿no? El síndrome cardiovascular, riñón metabólico o cardiorreno metabólico, que en realidad es un trastorno metabólico que va a caracterizarse porque hay interacción fisiopatológica múltiple, por todo lo que ya hemos mencionado, o sea, es decir, entre factores de riesgo metabólicos, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, que va a condicionar finalmente una disfunción orgánica con muerte prematura, principalmente ligada a eventos cardiovasculares. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a tratarla. Y la tenemos que empezar a tratar tempranamente, desde la etapa 0. Tiene 4 etapas. En realidad, algunos eventos, incluso desde el nacimiento, como les dije, la prematurez o el bajo peso al nacer, van a condicionar de que el paciente a largo plazo tenga obesidad o enfermedad renal crónica. Entonces, este síndrome cardiorreno metabólico plantea que nosotros desde etapa 0, o sea, cuando no hay aún factores de riesgo, es decir, cuando el paciente no tiene obesidad, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica ni ninguna otra, empecemos a valorar los factores de riesgo socioambientales, los determinantes sociales, como si tiene algún familiar obeso, si tiene pobreza, entre otros, ¿no? O si tiene factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades, y desde allí lo tratemos. ¿Por qué? Porque el síndrome cardiorreno metabólico es una enfermedad progresiva y temprana. Entonces, en la etapa 0 no hay factores de riesgo. En la etapa 1 ya comienza a desarrollarse la obesidad con el exceso de adiposidad que conlleva todos los mecanismos que hemos mencionado. En la etapa 2 comienzan ya a agregarse los factores de riesgo metabólico y enfermedad renal crónica. O sea, por ejemplo, hay hipertensión, hipertrigliceridemia, el síndrome metabólico, la diabetes, la propia enfermedad renal crónica, de repente todavía no en diálisis, y en la etapa 3 ya comienza a haber una enfermedad cardiovascular subclínica, que solo podríamos detectarla con algunas pruebas, ¿no? Aterosclerosis, falla cardíaca subclínica. Y la etapa 4 finalmente ya es cuando se desarrollan las enfermedades que estamos mencionando, pero en una evidente etapa avanzada, ¿no? Ya hay falla cardíaca severa, enfermedad renal crónica, hay stroke. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde la etapa 0 principalmente y hasta la etapa 1 para evitar que el paciente desarrolle obesidad y comience a desarrollar otras entidades como diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras. Estos son todos los factores predisponentes que pueden haber, ¿no? De hecho, todo paciente, ya como les digo, desde el útero puede tener un factor predisponente para desarrollar síndrome cardiorreno metabólico. Con el paso de los años se van agregando algunos estreses, el uso de tabaco, las pocas horas de sueño, la poca actividad física, el exceso de la dieta.
los amigos, ¿no? Se sabe que algunos estudios encontraron de que si tienes un hermano que era obeso, tenías un 20% de posibilidad de también ser obeso, ¿no? Si te rodeabas de amigos que eran obesos, tenías como hasta un 40% de riesgo de obesidad. Y es evidente, ¿no? Porque, o sea, vas a estar con ellos, vas a compartir con ellos, vas a compartir la misma dieta, entonces tienes más posibilidad, ¿no? El lugar de trabajo, ¿no? Etcétera. Entonces, si analizamos algunos datos que ya hay en cuanto a este síndrome cardiorrenal metabólico, más o menos 40% de adultos van a tenerlo y hasta un 90% de pacientes van a tener alguno de los factores que van a estar dentro del síndrome cardiorrenal metabólico y que, como hemos dicho, es una enfermedad progresiva y temprana. Entonces, en la fisiopatología es unir todo lo que ya hemos comentado, ¿no? El exceso de adiposidad va a condicionar, por ejemplo, a nivel renal, que haya hiperfiltración glomerular, con ello glomerulosclerosis, daño túbulo intersticial y finalmente enfermedad renal crónica. Esta propia enfermedad renal crónica va a producir aterosclerosis, fibrosis cardíaca, disfunción cardíaca. El propio exceso de adiposidad va a condicionar depósito ectópico de grasa a nivel del hígado graso, que va a potenciar la inflamación, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, y todo se vuelve un círculo vicioso en estos pacientes. Entonces, como ya hemos mencionado a lo largo, y es la idea que quiero transmitir, es mejor integrar el síndrome cardiorrenal metabólico como tal y tratar al paciente en forma conjunta, incluso incluyendo al gastroenterólogo, que siempre lo hemos dejado de lado, ¿no? Que ahora, a raíz del que sabemos que el hígado graso ya condiciona enfermedad renal crónica por sí misma, hay que también traerlo al equipo metabólico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos entonces qué es el síndrome metabólico, cómo podemos enfocarlo, pero ¿qué hacemos entonces con los pacientes? Hay varios enfoques que tenemos que realizar en cuanto al paciente con síndrome cardiorrenal metabólico, que van a incluir múltiples medidas, desde las medidas preventivas, ¿no? Hasta las medidas, por ejemplo, de tratamiento. Y va a tener que utilizarse una atención multidisciplinaria donde principalmente se enfoque a manejar la obesidad. Bien, entonces, esto va a implicar manejar todas las enfermedades que hemos mencionado, el uso de la dieta, el uso del ejercicio físico y algunos fármacos que estamos viendo que están en boga ahora, como los SGLT2, los agonistas del receptor de GLP-1, el receptor de mineralocorticoide, entre otros, que vamos a mencionar rápidamente. Entonces, en el continuo renal metabólico, nuestros objetivos van a ser controlar la glicemia, controlar el peso, disminuir el riesgo cardiovascular y disminuir la progresión de enfermedad renal crónica, y lo vamos a hacer a través de estos fármacos. Sabíamos de que la enfermedad renal crónica, uno de los pilares de tratamiento era la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona, pero a pesar de esto, muchos pacientes igual llegaban a diálisis. Y ahora, por eso, con el nuevo descubrimiento de estos fármacos, en la era cardiometabólica, se usa tanto los inhibidores del SGLT2 como los inhibidores del receptor de mineralocorticoide, que están ya indicados por las guías en la enfermedad renal diabética y que van a tener múltiples beneficios cardiovasculares y renales, ¿no? Disminuyendo la mortalidad cardiovascular, disminuyendo la albuminuria, disminuyendo la filtración por falla cardíaca, entre otros. Igual la finerenona también genera, al inhibir el receptor de mineralocorticoide, disminuye la albuminuria, disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica, entre otros. Entonces, lo mismo. Y en cuanto a la obesidad, ¿por qué debemos tratarla? Porque sabemos de que una reducción del peso importante va a disminuir también otro grupo de complicaciones. Solo una reducción del peso de 10% va a prevenir la diabetes, del 15% va a generar mejoría en la función física, en el control glicémico en el caso de diabetes, y hasta el 30% va a haber una reducción de riesgo cardiovascular cuando reducimos 30% del peso. Entonces es importante empezar también a tratar a los pacientes desde la obesidad y no solo centrados en el peso, sino en muchos otros factores. Entonces hay nuevos fármacos que han salido en relación al manejo de la obesidad, y también se ha visto que la cirugía bariátrica directamente mejora los parámetros renales, ¿no? Y disminuye los mecanismos fisiopatológicos que están activos en la enfermedad renal crónica. Los SGLT2 ya sabemos de que también van a reducir peso, presión arterial sistólica, diastólica. A nivel del hígado graso también están indicados, junto con los agonistas del GLP-1, entre otros, y
Bueno, para terminar, solamente estos mensajes finales que quería mencionar con ustedes. Las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas están fuertemente ligadas, interconectadas, como ya lo hemos visto. Comparten múltiples mecanismos, ¿no? Fibrosis, inflamación, disfunción endotelial, entre otros. Muchas de las principales complicaciones de los pacientes diabéticos va a ser asintomática y casi siempre van a estar en torno al origen cardiorrenal. O sea, van a tener una falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Por eso es necesario un enfoque de riesgo temprano del cardiorrenal del paciente diabético y no diabético, es decir, el paciente que ya tiene factores de riesgo para hacer síndrome cardiorrenal metabólico, debemos atraparlo en la etapa cero de la enfermedad. En cuanto al manejo del síndrome cardiorrenal metabólico, hay que tener tres objetivos, es decir, controlar la glucosa, controlar el peso, disminuir el riesgo cardiovascular y evitar la progresión de enfermedad renal crónica. En ese sentido, uno de los fármacos muy prometedores son los SGLT2, que van a disminuir todos estos elementos fisiopatológicos, y hay que tener en cuenta a la obesidad como un punto clave en este eje cardiorreno-hepato metabólico, la cual también debe de ser tratada. Muy bien, eso es parte de nuestro servicio de nefrología, y si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder ayudarles.